Ok chicos, el día de hoy vamos a estar viendo los óxidos en general, bueno, óxidos metálicos, óxidos no metálicos y los oxiácidos o también llamados oxácidos. Pero primero vamos por primero, ¿ok? Primero vamos a ver los óxidos metálicos. Como su nombre lo dice, un óxido metálico es un oxígeno, en este caso, porque cualquier palabra que tenga óxido va a ser igual a oxígeno, más un metal. Ok, en su tabla periódica en la parte de metales viene una amplia cantidad de metales, casi la mayoría. Y en ese caso pues no se ocuparía mucho, nada más saber cuál es metal y cuál es no metal. Pero se supone que ya sabemos eso. Ok. Entonces, primero tenemos que ver qué nomenclatura se utiliza. La nomenclatura es cómo se le denomina o cómo vamos a llamar a todos nuestros pues compuestos en cuestión, ¿ok? Tradicionalmente se utilizan tres. La nomenclatura clásica o tradicional. La nomenclatura, voy a poner nada más una N para que saber qué nomenclatura para no escribir todo, ¿ok? Es para ahorrarme tiempo. Entonces, la nomenclatura de stock y la nomenclatura sistemática. Esas son las tres formas de nombrarse, ¿sí? Ahorita vamos a ver cada una porque se supone que en el archivo que les envié pues ya lo vimos, ¿verdad? Pero pues igual vamos a verlo porque supongo que a muchos se va a complicar poquito hacerlo nada más leyendo. Entonces, como les había comentado en el archivo, hacemos esta tabla y en la parte de aquel principio ponemos la fórmula con la que vamos a estar trabajando. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Ok? Vamos a empezar por uno sencillo como tal, que es el Fe2O3. Cuando hablamos, hay muchas palabras de los elementos que se llaman en latín. Por ejemplo, el hierro en latín se llama ferrum. Entonces, casi todo lo que hablemos de hierro va a ser ferroso. Bueno, con la palabra ferrum, pues. Entonces, es un óxido ferroso, férrico, etcétera, etcétera, etcétera. No va a ser óxido hierroso o hierrico. ¿Ok? Igual en un archivo les puse más o menos cómo se llaman cada una, pero igual vamos a ver al menos ¿ok? Este ejercicio se supone que está en el libro, entonces no se los puse de ejercicios de trabajo porque pues se supone que ya lo sabemos. Pero podemos explicar cómo funciona esto, ¿ok? Cuando ya tenemos nuestra fórmula como tal, y como también ya vimos, las valencias se cambian. Primero, primero por lo primero, ¿ok? Vamos a ver los tres tipos de nomenclatura. Cuando hablamos de la nomenclatura sistemática, es técnicamente la más sencilla, porque vamos a poner exactamente lo que tenemos aquí. Siempre cuando hablamos de nomenclatura, se lee de derecha a izquierda, ¿ok? Siempre empezando por los oxígenos o del que está al lado derecho y se lee de acá para acá. Pues es óxido de hierro o óxido de plata, óxido de oro, lo que sea. Entonces siempre es de la derecha a la izquierda. Tenemos también que saber que vamos a saber los valores de las valencias de cada elemento. La más común y la que vamos a estar usando con mayor frecuencia va a ser la del oxígeno. El oxígeno tiene una valencia de -2. También eso incurre a que del lado derecho siempre van a estar los elementos negativos y del lado izquierdo van a estar los elementos positivos. Es otra manera de diferenciarlo.
Pero bueno, vamos por partes, ¿ok? Cuando hablamos de la sistemática, lo ponemos como va. En este caso, tenemos que son tres oxígenos. Como ya vimos, si estamos hablando de un óxido, es un oxígeno, entonces es óxido. Son tres, se pone trióxido de, y vemos el hierro. En este caso son dos, entonces se pone di hierro, ¿ok? Lo que les comentaba de que se pone ferrum o del ferrum, más bien dicho, o ferroso, lo que se pone casi siempre en la clásica. En los demás nada más se pone de hierro, de plata, de oro, etcétera, ¿ok? Bueno, como ya tenemos lo primero, ahora tenemos que sacar el stock. El stock nada más se pone, en este caso, se pone sin ver los subíndices. En este caso solo es óxido de hierro, ¿ok? Óxido de hierro. Y tenemos que identificar qué valencia tiene, ¿ok? La valencia de nuestro oxígeno siempre van a ser 2. Entonces, ¿cómo la determinamos? Simplemente se hace un cambio, ¿ok? Cada vez que tienen una valencia, la valencia de cierta forma está cambiada. Entonces solo tenemos que regresarlas para atrás o como iniciamos todo esto. En este caso, el 3 va a brincar hacia el hierro y el 2 va a brincar hacia el oxígeno. Entonces tendríamos que nuestro oxígeno tiene una valencia de -2, el mismo 2 que tenemos aquí. Y nuestro hierro en cuestión tiene una valencia de 3, en este caso +3. Y así nos daremos cuenta que la valencia del hierro es +3. Entonces, si hablamos del stock, de la nomenclatura de stock, sería óxido de hierro 3. Estos números se ponen siempre en número romano, ¿ok? Ahora vamos a nombrar la nomenclatura clásica. Como ya vimos, para determinar la nomenclatura en general de cómo se van a llamar, se tienen que averiguar cuántas valencias tiene cada uno y hacer, igual se deja en archivo, pero bueno, ¿sí? Por ejemplo, si todos los elementos, depende de cuál sea, tienen de 1 hasta 4 valencias. El nombramiento de estas valencias se va a distinguir, depende de la cantidad bueno, la valencia pues que estemos en nuestra fórmula. Cuando es la valencia menor, va a ser con la terminación, va a ser hipo, el elemento en cuestión, y oso. Cuando es la segunda, simplemente va a ser oso. Cuando es la tercera valencia mayor de 4, va a terminar en ico. Y cuando sea la mayor de las 4, va a ser per, el elemento, e ico, ¿ok? Pero al mismo tiempo, si estos son para 4 valencias, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos nada más una valencia, que va a poner de esta forma, ¿ok? Si tenemos solamente una valencia, va a terminar solamente en ico. Si tenemos 2 valencias, van a terminar la menor en oso y la mayor en ico. Si tenemos 3 valencias, la menor de las 3 va a terminar en hipo oso, las de en medio en oso y la mayor en ico. Y si tenemos 4 valencias, van a ser así que hiposo, oso, ico, hiper, ico, ¿ok? Entonces simplemente va a ser esto.
Sabemos de antemano que nuestro hierro tiene dos valencias, que es más 2 y más 3. Entonces, como aquí ya vimos que nuestra valencia de nuestro hierro es 3, entonces es la mayor de las dos. Como ya vimos, la mayor, en este caso, termina en ico. Entonces se va a llamar, bajo nuestra nomenclatura clásica, óxido. Pero aquí, como les digo, ya estamos usando la parte del ferrum, del latín. En este caso se pone óxido férrico. ¿Ok? Porque es el mayor de las dos valencias. ¿Ok? Y por ejemplo, si usamos el otro compuesto, en este caso FeO, por regular el compuesto se va a escribir así. Entonces, por ejemplo, vamos a checar en la sistemática. ¿Ok? Cuando hablamos de compuestos, este tiene muchas reglas, ¿ok? Pero bueno, por regular se pone del lado del óxido, se le pone ya sea mono, que equivale a 1, di, que equivale a 2, tri, que equivale a 3, 4, que es tetra, etcétera. Y todo eso van a derivar en óxido de, y aquí en ese caso de hierro se pone nada más igual, se pone di, tri, tetra, si 5 se pone penta, y del segundo compuesto, ¿ok? Nada más para medio entenderle a esto, ¿ok? Siempre se pone del primer lado, si en caso que sea 1 se pone monóxido, ¿ok? Si tenemos nada más 1. Pero de este lado no se pone, por ejemplo, si fuera monóxido de monohierro, no se pone, ¿ok? Nada más se pondría de hierro, ¿ok? Sin la parte del mono. Pero bueno, ¿sí? Cuando usamos la palabra mono, que equivale a nada más 1, solo se pone, mejor dicho, cuando las valencias son de 2. O sea, si son una valencia de 2, 3 o 4 y es el menor, en este caso se pondría monóxido. Pero si solo es una valencia, no se pone porque pues no es necesario identificar cuál es el mayor, cuál es el menor, porque al final de cuentas pues ya sabemos que solo hay una, ¿ok? Entonces, como aquí tenemos que es el hierro y porque ya sabemos en general, ya tenemos la fórmula del mayor, entonces el menor va a ser más 2, pero vamos a determinar eso, ¿ok? Y como son dos valencias, entonces aquí sí se pone monóxido. Entonces en la sistemática ponemos monóxido de, y como está solo hierro, no se pone monóxido de monohierro, nada más se pone monóxido de hierro. Se intuye que al decir de hierro, pues solamente es 1, ¿ok? Bueno, en la stock vamos a hacer el mismo cambiecito que hicimos acá, ¿ok? Entonces tenemos, primeramente, vamos a averiguar la fórmula de nuestro oxígeno, ¿ok? Sabemos que nuestro oxígeno tiene un 2, tiene menos 2. Pero, ¿cuál elemento tendría nuestro hierro? ¿Ok? Para averiguar esto, pues pueden hacerlo de la siguiente forma. Puede ser, ¿sí? Cuando una fórmula como tal, esto, no tiene subíndice, que es el numerito chiquito de abajo, es un 1, ¿ok? Entonces digamos que si los dibujamos sería F1 y O1.
Casi siempre, si no es por decir que la mayoría de las veces, cuando suele estar como esto, que no tiene subíndice, o en este caso es 1, eso quiere decir que la valencia del otro elemento es 2. Entonces, por ejemplo, si tenemos nuestro oxígeno en 2 y multiplicamos 2 por 1, entonces tiene nuestros 2 oxígenos. Y 2 por 1, 2. ¿Ok? En este caso, al tener la valencia 2 en el hierro, supongamos que quedaría así. F2O2. ¿Ok? Porque al final de cuentas, si el 2 de nuestro oxígeno pasa para acá y el 2 del hierro pasa para acá. ¿Ok? Pero siempre en química intentamos simplificar lo más posible. Como F2O2 pues no se ve bonito, se puede decir, lo que hacemos es que se divide entre ellos mismos, 2 entre 2 a 1, y pues eso queda F1 o 1. Pero como no se pone el 1, pues simplemente queda FO. ¿Ok? Entonces esa es la cuestión de los elementos que solamente tienen, o más bien que no tienen ningún subíndice. Entonces ya sabemos que nuestro hierro tiene la valencia 2, que es la valencia que ya sabíamos, que es más 2. Entonces volvemos acá a la parte de stock y se pone directo, como ya vimos, se pone sin subíndices, que igual no tiene, pero bueno. Entonces se pone óxido de hierro y su valencia, como ya vimos, es la 2. Se pone un 2 en número romano. Y en la parte de la nomenclatura clásica se pone óxido, y como tenemos dos valencias, nuestras dos valencias es ico y oso. Como es la menor, se pone en la parte oso. Entonces sería óxido ferroso. ¿Ok? Entonces así ya tenemos cuál es una nomenclatura de F2 o 3 y del FO, que serían estas. ¿Ok? Bueno, vamos a ver una más para que no se nos complique tanto, bueno, para como ejercicio y para entender un poquito más cómo funciona todo esto, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver el elemento Li2O, ¿ok? Bueno, entonces primero siempre vamos a hacer, aquí lo cierro para que no se nos confunda, y aquí seguimos en la nomenclatura clásica, nomenclatura de stock y nomenclatura sistemática. ¿Ok? Lo mismo acá arriba, nada más que acá los simplifique. Entonces vamos a hacer primero la sistemática, que técnicamente es la más sencilla de hacer, ¿sí? Entonces primero investigamos primero vemos nuestros elementos, oxígeno, y Li es por litio. Como sabemos, el litio solo tiene una valencia. Que es la valencia más 1. ¿Ok? Entonces técnicamente pues no va a haber otra valencia que entre en nuestro litio. Entonces no va a haber pues así que poner mono, porque a fin de cuentas pues solamente es una valencia. Entonces vamos a poner óxido de porque son dos, dilitio. ¿Ok? Ahora nuestra nomenclatura de stock. Ya sabemos que la valencia es de 1, pero igual hacemos el cambio para entender dónde sale, para entenderle un poquito más. ¿Ok? Entonces este litio tiene 2 y este oxígeno no se pone nada, pero siempre, cuando no tiene nada es 1 siempre. Lo vamos a poner aquí, pero no se pone, ¿ok? No es para que lo vean. Entonces este 1 brinca para el lado del litio y este 2 brincaría para el lado del oxígeno. Entonces tendríamos que el litio tendría una valencia de más 1 y nuestro oxígeno tiene una valencia de menos 2.
¿ok? Entonces así tenemos que la valencia de litio es +1, que ya lo sabemos previamente, pero pues bueno, ya sabemos, ¿ok? Entonces en la nomenclatura de stock vamos a poner lo mismo, se pone como ya vimos directo, sin poner el dilitio en este caso, sería óxido de litio y nuestra valencia sería 1, entonces 1, ¿ok? Y en la clásica, como ya sabemos, cuando solo tiene una valencia, siempre va a ser ICO, ¿ok? ICO. Entonces ponemos óxido de litio, lítico, ¿sí? Entonces así sabemos cuál es la conversión de todo nuestro funcionamiento de esta fórmula, ¿ok? Igual la fórmula que les entregué, en el cuadro, perdón, que les entregué en su archivo, pues va a ser bastante importante para intentar resolver esto. Chequenlo por favor porque así se les va a ahorrar mucho trabajo al momento de hacer esto. Y también chequen esto que es muy importante para saberlo escribir. ¿Ok? Por parte de los óxidos sería todo, chicos. Nos estaríamos viendo en el siguiente video sobre los no metales. ¿Sí? Gracias.